tal, amigos y hermanos? Un placer estar con ustedes para un programa más de Minuto 30 que estaremos cada semana compartiendo con ustedes con diferentes invitados, diferentes hermanos que nos van a acompañar de acuerdo a sus propios trabajos, sus propios quehaceres. Y esperamos que esto sea de bendición para cada uno de ustedes, sin duda que lo va a hacer. Hoy día tengo conmigo a un gran amigo, un amigo y un pastor con quien hemos compartido muchas veces. Y vamos a hablar hoy día del pastorado, el ministerio pastoral. Y estamos aquí con el pastor Iván Tovar, quien es pastor de la Iglesia Bautista Bethesda, pero además de eso, está dedicado a lo que es la instrucción y la enseñanza de los pastores y es el rector del Seminario Teológico Bautista de Santiago. Así es que bienvenido, Iván. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y de poder compartir aquí en Minuto 30. Sí, gracias, José Luis, por la invitación. La verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad y especialmente por compartir estas temáticas que son tan importantes en la vida pastoral. Partamos por decirle a los hermanos quién es Iván Tovar, algunas cosas pequeñas, por lo menos tu familia, tus hijos, un poco de lo que tú eres, también en lo profesional. Creo que también es valioso para que la gente pueda conocerte un poco más. Sí, bueno, pastor de la Iglesia Bautista Bethesda en la comuna de Loprado, en Santiago, ya hace 21 años pastor de esa iglesia, aun cuando nací en ella. Desde pequeñito, mi madre, primera generación pastoral, mi madre me llevó a esa iglesia de pequeñito, nací, crecí, ahí me casé con una puertomontina, mi esposa Gilda Zúñiga, tenemos 2 hijos de 25 y de 23 años. De profesión soy ingeniero civil, estudié en la Universidad de Santiago de Chile y trabajé cerca de 20 años aproximadamente en temas profesionales, aun cuando en paralelo iba desarrollando el ministerio pastoral. Ya hace bastantes años que ya no trabajo en ámbitos profesionales, estoy dedicado 100% a la actividad pastoral y ya desde el año pasado también como rector del Seminario Teológico Bautista. ¿Cómo es eso de ser rector de un seminario? ¿Qué significa ser rector del seminario? Se prepara a las nuevas generaciones distintas a las de hace 20, 30 años, en una visión también distinta del pastorado. ¿Cómo logramos congeniar eso para ir entrando en materia? Sí, bueno, yo diría que ser rector es una tremenda oportunidad. Para mí es un regalo que el Señor me entregó porque me da la oportunidad de poder aportar de manera directa en la formación no solamente bíblica, teológica, sino también ministerial y en el carácter de las nuevas generaciones de pastores. Entonces creo que para quienes estamos muy sensibilizados a la temática del quehacer pastoral, creo que esta es una oportunidad que en este caso se me ha dado la confianza que se ha puesto en mi persona para poder justamente trabajar en estos ámbitos. Es un desafío importante, por cierto. Ahora, Iván, ¿los pastores nacen o se hacen? Bueno, nosotros creemos de que un pastor es pastor porque tiene un llamado, básicamente por eso. Es decir, responde a un llamamiento vocacional. Cuando uno conversa con los pastores, lo que uno observa en ellos es que ellos todo lo pueden explicar de distintas maneras, ¿cierto? Una voz interior, una inspiración particular. Ellos tienen la convicción especial, particular, singular, podríamos decir, que han sido llamados para un ministerio específico. Dentro de los múltiples ministerios que la Iglesia ofrece, el ministerio pastoral es uno de ellos, pero por cierto que es muy importante porque dice relación con la conducción de la Iglesia. Por tanto, una persona que abraza el ministerio pastoral debe tener una convicción absoluta de que está llamado para el ejercicio de ese ministerio, porque si es así, bueno, puede ser de mucha bendición, y si no es así, también puede ser de tremendo problema, ¿no? Entonces creemos que es muy importante de que el pastor, posiblemente como yo y como muchos otros, no saben que eran pastores cuando eran pequeños, aun cuando conozco excepciones así, pero esto se va construyendo en la medida del tiempo y en algún momento tienen la convicción de que ha sido llamado por Dios para ejercer el ministerio pastoral. Ahora, los distintos institutos y seminarios van entregando algún tipo de herramientas. ¿Dónde se centra más la formación de estos pastores? Porque cada uno de ellos, claro, parte con un llamado del Señor, como uno lo ve con el Señor Jesús, que llama a Mateo y dice, deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo, como llama a Pedro y a otros, y sígueme, ¿no? Diríamos que en esa línea más o menos esta formación que el Señor hizo con los discípulos en aquel tiempo, los apóstoles más bien, ¿no es cierto?, para prepararlos para el ministerio que vendría cuando Él ya no estuviera. Claro, cuando uno estudia, ¿no?, o analiza cómo fue la dinámica de crecimiento de los discípulos junto al Señor Jesús, uno lo que va observando es que hay una construcción
completa, integral respecto de la formación de ellos. Jesús les enseñaba, y la Biblia dice en el libro de Juan que si pusiéramos por escrito todo lo que Jesús dijo, no cabría en libros, ¿cierto? Entonces, hay mucha instrucción que nos llegó a nosotros, pero que fue claramente evidente en la formación de ellos. Pero además de eso, Jesús les enseñó la vida, de lo que podríamos llamar la formación del carácter. Yo creo que si combinamos ambos elementos, en este caso las casas de estudio como nuestro seminario, tienen que saber juntar armoniosamente ambos elementos, porque una cosa es la instrucción bíblica, la instrucción teológica, el pensamiento crítico, ¿cierto? Poder ir al texto bíblico, analizarlo, estudiarlo y poder después compartirlo y sacar una aplicación de ahí. Pero eso es una parte, eso podríamos decir que es la parte profesional del ministerio, pero hay una parte complementaria que tiene que ver con su vida personal, con su carácter, y eso es una formación que se va construyendo día a día en la intimidad de un pastor llamado justamente con el Señor. Eso es un proceso de construcción individual, invisible podríamos llamarlo así, pero que es plenamente visible en el momento en que el pastor está ejecutando su ministerio. Es decir, las personas visualizan eso. Ajá, ok. Pero ahora, en consecuencia, la formación de hace 30 años no puede ser la misma en el siglo XXI. Hay cambios en eso, es decir, los pastores están en otro nivel. Tú mencionabas delante en una fuera de cámara, dirían los entendidos, ¿no es cierto?, que más o menos el 80 al 85% de los llamados hoy día, o de los estudiantes del seminario, son profesionales en otros campos, en otras áreas del saber. ¿Eso significa que los pastores están mejor preparados que antes? ¿O cómo es? ¿Cómo vamos congeniando eso? Bueno, puedo hablar de mi propia realidad y de mi realidad denominacional, ¿no? Yo, efectivamente, nosotros, cerca del 80% de los estudiantes que llegan a nuestro seminario son personas que ya vienen con una profesión, de las más diversas, no solamente asociadas a las humanistas o las letras, sino que también a las ciencias más duras, de la química, la física, etcétera, la biología o la matemática. Tenemos profesores, tenemos personas altamente capacitadas en las áreas del saber en nuestro seminario. Y efectivamente uno lo que puede observar es que parece ser que hoy en día el llamamiento pastoral se recibe, no puedo decir más tardíamente, sino que creo que las personas hacen elecciones, en este caso profesionales, y sobre esa base después fundamentan un estudio complementario como el teológico. Conozco una cantidad importante de pastores que efectivamente son profesionales y ya siendo profesionales asumieron su llamamiento pastoral. Yo creo que también esto, más que cambió con los tiempos, creo que también las oportunidades de formación hoy en día son más transversales. Antiguamente que una persona llegara a la universidad era muy especial y de hecho incluso hasta mal visto en algunas iglesias evangélicas. Hoy en día no es así. Hoy día yo creo que el acceso a la educación superior es más transversal y también más asequible. Y por tanto creo que eso permite que hoy día muchas personas se forman primero mientras están batallando con su llamamiento pastoral, porque el llamamiento confronta una definición sobre la persona y esa definición no es tan dramáticamente inmediata en muchos casos, sino que se va construyendo. Y yo creo que en la medida que se va construyendo, algunos van preparándose y formándose en otras áreas del saber. Eso implica entonces que hay algunos que fortalecen su llamado en este proceso de capacitación, pero hay otros que se dan cuenta que no era el llamado del Señor en esa área. Sí, y que logra el seminario indicarle en esta formación, hermano, tu llamado va en otro ministerio de servicio de la iglesia y no en el ministerio pastoral. ¿Son capaces las casas de estudio de decirle a alguien eso? Sí, nosotros tenemos la experiencia de que estudiantes ingresan al seminario, nosotros hacemos una entrevista inicial y en esa entrevista ellos aseguran, ¿cierto?, que han sido llamados para un ministerio específico. Una proporción importante se autocomprenden que son pastores, saben que necesitan la formación para complementarlo obviamente, y otros no. Pero en el transcurso de los años de estudio, el proceso vocacional va sufriendo mutaciones, y algunos de ellos que no tenían no se autoevaluaban a sí mismos como teniendo un llamado pastoral, lo van descubriendo en el hacer, es decir, en el hacer la misión, lo van cumpliendo. Y también se dan los casos contrarios, ya personas que, entendiéndose pastores, cuando ingresan, observan que no, que es otro el camino vocacional. Quizá la casa de estudio en eso ayuda, porque ayuda justamente a abrir los espacios de ministerio. Yo pienso que también esto obedece a una cuestión donde en muchas iglesias parece ser que el único llamamiento que hay es el llamamiento pastoral. Entonces muchas personas
piensan que son pastores aun cuando tienen otros llamamientos. La casa de estudio ayuda a ordenar mucho eso. En esta formación pastoral hay hermanos que tal vez no van a ir al seminario. Hay algunas, las iglesias tienen alguna relación con el seminario como para colaborar a la iglesia de ese hermano que, no sé, aunque hoy día es más tecnológico todo. Si la gente puede estudiar en Punta Arenas y lo va a hacer a través del Zoom, de Internet. Hoy día es más fácil aquello. Antes no, los alumnos tenían que venir al seminario. Eso ha cambiado también. Sí, todo eso va cambiando. Yo diría que los dos grandes eventos a nivel nacional que modificaron la lógica de cómo formarse académicamente en términos transversales fue primero el estallido social y después la pandemia. Claramente esto cambió toda la lógica de trabajo y todas las casas de estudios tuvieron que adaptarse a una manera distinta de entregar sus contenidos. Eso significa efectivamente que hoy día tengamos estudiantes. Nosotros en el seminario tenemos estudiantes de todas las regiones, todas, de las 15 regiones. Y eso demuestra que el acceso se transversalizó de alguna manera. Pero también yo diría que esto sin perjuicio de que la educación a distancia es una posibilidad y que permite el acceso de personas que están remotamente muy lejanas, por ejemplo, de una casa de estudio, pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es la construcción de comunidad. Nosotros creemos que la fe se vive en comunidad y por tanto el seminario, desde el punto de vista de la presencialidad, siempre es un elemento a rescatar, porque permite que el estudiante conviva con otros estudiantes y esa cercanía es importante en la construcción del carácter del pastor. El pastor cuando va a ejercer su ministerio no lo va a ejercer desde una oficina, lo ejerce en contacto con las personas y el contacto con las personas demuestra que hay una impresionante variedad de maneras de cómo tratar a las personas. Y bueno, los seminarios, desde el punto de vista de la construcción de comunidad, ayudan justamente a eso. Ok. Ahora, ¿cómo verían ustedes en esta formación pastoral cuando un alumno está en la bifurcación, ¿no es cierto?, de elegir entre un seminario fuera del país y una casa de estudio en el país? Hoy día tú sabes que uno tiene mucho acceso a distintos lugares. Tengo la opción de estudiar en Alemania, tengo la opción de estudiar en la China, qué sé yo, en cualquier otro lugar del mundo, para no nombrar solo los países más conocidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motivaría? ¿Cómo logra la casa de estudio en esta oferta de preparación y de capacitación a los pastores? Decirle, mira, en realidad tú tienes que prepararte en Chile. Sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta es una sola palabra, la contextualización. Ya. No es lo mismo ser pastor en una localidad que ser en otra localidad, ¿ya? Porque REGRE implica el contexto, conocer el contexto. Estudiar en este caso, para nuestros estudiantes, estudiar en nuestro seminario implica que tienen acceso a una cultura contextual y por tanto eso se traduce en la enseñanza del día a día. El estudiante va porque tú vas recibiendo la información académica, ¿cierto? El estudio teológico, etcétera, pero la bajada de esto tiene una bajada en lo práctico, porque si no sería solamente adiestrar la mente, claro, ¿cierto? Y quizás generar construcciones de tipo mental, pero esto tiene un correlato en la vida de las personas. Y las personas viven en contextos particulares que responden a ciertas culturas, a ciertas lógicas sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante estudiar donde uno va a servir. Si yo voy ocupando los mismos ejemplos, ¿no? Si yo voy a servir en China, bueno, entonces sería bueno que yo remotamente me prepare antes justamente porque voy a servir en ese contexto. Pero si voy a servir en Chile en particular, yo creo que es importante hacerlo acá. Ya. Ahora, en esta capacitación, ¿cuáles son las áreas donde partimos con la preparación? ¿Cómo comienza? Porque yo vengo por decirlo de una manera, vengo de mi iglesia, cualquiera que ésta sea, porque el seminario o las casas de estudio hoy día son transversales, no son tan denominacionales, ¿no? Hay alumnos de diferentes denominaciones que vienen de diferentes lugares. ¿Cómo parto con la instrucción? ¿De dónde empiezo? Sí, bueno, eso es un desafío interesante, muy importante, porque efectivamente, como bien señalas, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, cerca del 22% de nuestros estudiantes no responden a la denominación bautista. Y incluso algunos preguntan como con temor si efectivamente podrían o no estudiar en nuestro seminario. Nosotros, por supuesto, que abrimos las puertas para aquello. Yo diría que desde las primeras asignaturas, los estudiantes comienzan a tener un acercamiento a la Biblia, que es muy importante, y lo quiero recalcar, porque es importante para nosotros rescatar la Biblia en el estudio teológico. Parece de orgullo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero es muy importante
que el libro que más lean los estudiantes en un seminario sea la Biblia, por ejemplo, ¿cierto? Eso es muy fundamental. Entonces, yo diría que lo que va pasando con los estudiantes es que se dan cuenta que el seminario no es la escuela dominical. Eso es lo primero, porque existe una imagen un poco romántica, ¿ya? De cuando uno va a estudiar, de que uno va a estar, no sé, abriendo el texto bíblico y escuchando un sermón permanente de un profesor que está por delante. Y no, el profesor lo que le va a enseñar técnicas, ¿cierto?, para acercarse al texto bíblico, le va a enseñar metodologías, digamos, que le van a permitir rescatar ciertos elementos y otros. Tenemos que estudiar la Biblia en sus propios contextos, es decir, eso implica un acercamiento metodológico que de alguna manera va como moviendo el piso al estudiante y se va dando cuenta que hay una riqueza increíble en el estudio bíblico. Yo creo que esa nivelación inicial va liberando al estudiante en el sentido de que se van desmitificando las realidades. El seminario es una casa de estudio donde se enseña al estudiante a acercarse al texto bíblico con una mente abierta, en el sentido de que creemos que la Biblia es la palabra del Señor, Dios está hablando ahí, pero tenemos que tener el acercamiento a través de la obra del Espíritu Santo para acercarnos y con las metodologías poder rescatar lo que el texto bíblico nos está diciendo. Pero en esta formación, ¿cómo lograr que no se constituya en una evangelización? Es decir, yo voy de tal o cual denominación a estudiar a este seminario porque lo elegí por diferentes razones. Pero que no me conviertan al equipo de ustedes, sino que me dejen ser parte de mi equipo. Sí, claro, yo diría, lo primero, nuestro seminario, sí, claro, y de hecho yo creo que es un elemento para tomar la definición si tú estudias ahí o no. Nosotros nos llamamos Seminario Teológico Bautista, eso es lo primero, claro. Entonces somos un seminario denominacional. Ahora, hay ciertas asignaturas que por supuesto que conectan, por ejemplo, el desarrollo histórico. Nosotros estudiamos el desarrollo histórico de la Iglesia, pero en algún momento tenemos que tocar cuáles son los principios que son constitutivos de nuestra denominación, porque somos una casa de estudio denominacional, nos debemos a esa historia también. Entonces lo hacemos, pero siempre en estos acercamientos la riqueza del estudio compartido con personas que son de otras denominaciones es que nos ayudan a ver o a explorar áreas donde a lo mejor no estamos dialogando, y descubrimos en el diálogo que hay cosas, que hay riqueza en otras denominaciones también. Eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando tú tienes estudiantes de otras denominaciones, no estamos con la idea de que se conviertan a nuestra denominación, sino que lo que queremos es dialoguemos juntos porque hay una riqueza en la interdenominacionalidad. Por supuesto que sí, y nosotros rescatamos ese objeto. Y se produce también una interdependencia de alguna manera, dependemos los unos de los otros, y al juntarnos hacemos una cosa más rica, digamos, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo ves tú hoy día la formación de los pastores? ¿Qué áreas crees tú que todavía estamos en términos generales, no denominacionales, sino que en términos generales, dónde estamos todavía débiles en esta capacitación? Porque, por ejemplo, si alguien estudia medicina está en una constante preparación. Si el médico no va constantemente a seminario, a posgrado, etcétera, etcétera, se queda ahí. Es decir, yo no quisiera ir a un médico que no se capacita. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra las casas de estudio incentivar que el pastor continúe en esta capacitación? Porque cuando termino, ahora dependo de mí nomás. ¿Cómo logran ustedes que en esta formación él siga buscando y anhelando saber más? Sí. Y saber no solo por saber, sino que saber para servir mejor, porque ese es el objetivo de cada uno de ustedes. Definitivamente. Cuando uno va a las demandas que reposan sobre la vida ministerial, en Primera de Timoteo o en el libro de Tito, uno observa que las demandas lo que se espera de un pastor es de un estándar muy alto. Y no hablo solamente de la parte de manejo bíblico-teológico, sino que se espera que tenga un estilo de vida, ¿cierto? Y que la praxis, su práctica ministerial se condiga con las demandas del Evangelio. Entonces, eso es lo primero. Yo quiero señalar eso porque para nosotros entregamos herramientas teológicas de manejo bíblico, ¿cierto? Pero hay una cosa que viene en el corazón de la persona. Nosotros lo que pretendemos a través de una espiritualidad muy contagiante en el seminario, a través de una profundización espiritual, lo que queremos también es trabajar en el corazón de las personas, de tal manera de que, como decía, no solamente los elementos que ponen a venir de la técnica me ayuden, que por cierto lo van a hacer, sino que también hay otros elementos que se rescatan del corazón de la persona.
Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez que un estudiante ingresa a nuestro seminario, lo que nosotros hacemos es una práctica permanente con ellos. Es decir, cada estudiante del seminario tiene una práctica ministerial, desde el día 1 que entra al seminario hasta cuando termina su 4º año. Es decir, está en contacto con la iglesia. El contacto con la iglesia, con las personas, lo aterriza la realidad, porque es muy distinto a lo que uno estudia en un aula de clase cuando uno tiene que hacer la práctica ministerial. Siempre coloco este ejemplo. Tú puedes predicar un mensaje homiléticamente perfecto, una hermenéutica increíble, un manejo bíblico excepcional, ¿cierto? Pero con toda seguridad, una persona en la iglesia no se va a acordar mucho de tu mensaje, pero sí se va a acordar que tú estuviste cuando nació su hijo, cuando tuvo alguna dificultad, alguna complejidad. Entonces, esa combinación de ambos elementos es lo que nosotros intentamos rescatar porque creemos que es fundamental en su actualización. Es decir, se tiene que actualizar, por supuesto, en nuevas técnicas y herramientas, y eso el seminario lo ofrece como un mecanismo de actualización ministerial, pero creemos que la práctica de estar permanentemente en el ejercicio ministerial lo va actualizando a la necesidad de las personas. Y eso creo que es fundamental. Ahora, ¿cómo? Porque aquí hay una cosa en una dualidad, ¿no? Está la casa de estudio que prepara al profeta, al pastor, pero también está la iglesia. ¿Cómo logran ustedes que la iglesia también se interese en brindarle las oportunidades? Porque de pronto puede ser que ustedes le entreguen toda la capacitación, toda la enseñanza, pero llega el domingo, vamos a pensar nomás, ¿no es cierto? Llega el domingo y el alumno va a su iglesia y ahí está sentado en la banca escuchando, que no es malo escuchar, está en un proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo logramos que la iglesia también lo ayude en esta formación? Sí. Esa es una tensión permanente que nosotros la observamos también en nuestros estudiantes. Cada estudiante que llega a nuestro seminario tiene que venir con un respaldo de su iglesia local. Es decir, llámese como sea, el pastor, la pastora, el presbítero, ¿cierto? Como sea, alguien tiene que oficiar de apoyo, ¿cierto? Para que esa persona estudie. Si yo lo estoy apoyando para que estudie es porque estoy confiando que esa persona puedo formarla para beneficio de mi propia iglesia. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es conectar esa intención original con una práctica ministerial. Esto es importante porque un estudiante, nosotros queremos que practique el ejercicio ministerial y se practica predicando, se practica visitando, se practica haciendo una multitud de servicios que la iglesia ofrece, que son impresionantemente variados, pero la iglesia para nosotros es un actor absolutamente fundamental para el éxito, podríamos llamarlo así, de la formación de un estudiante. Un estudiante sin iglesia, para nuestro propósito, es una anomalía. No recibimos personas nosotros en nuestro seminario que no tengan una iglesia. Vienen a estudiar porque hay un campo ministerial donde desarrollarse. Si esa persona finalmente no va a servir en ese lugar porque a lo mejor la iglesia lo está preparando para enviarlo a otros lugares, que también puede suceder sin ningún problema, pero hay una iglesia. El actor fundamental de esto es la iglesia local. ¿Sabes qué? Estaba recordando que, a lo mejor aquí un cachiporreo aparte, ¿no? Pero mi nieta está en la Universidad Católica y una de las cosas que hizo la Universidad Católica al principio, primeros días, fue citar a una reunión de padres para contarle a los papás, mira, esto es lo que vamos a hacer con su hijo. ¿Ya? Tal vez la única reunión que vamos a tener. En ese sentido, las casas de estudios debieran tener esta reunión de padres con los líderes, con el pastor, con algún líder de la iglesia para decirle, mira, esto es lo que vamos a compartir con ellos, pero también queremos que ustedes nos ayuden, que ustedes nos colaboren, porque de pronto pudiera ser que no hay tanta relación con la iglesia y solo la dejamos en manos de, como tú decías recién, la iglesia lo respalda, la iglesia lo envía, por lo tanto la iglesia le dará las oportunidades para. Pero si no se les está dando, ¿cómo somos capaces o cómo es capaz la casa de estudio de congeniar que esas oportunidades se den? ¿Solo a través de la opinión del estudiante? ¿O ahí está, o va a haber, o sería bueno, estas reuniones de padres? Sí, bueno, esa es una excelente idea desde mi óptica, porque acerca justamente, perdón, yo no diría solamente reunirse, por ejemplo, con el pastor o con el liderazgo de esa iglesia, sino que con un conjunto incluso más amplio. Porque yo creo que muchas iglesias no dimensionan todas las posibilidades que la formación ministerial puede aportar sobre una persona.
se abren tantas posibilidades para el servicio ministerial en tantos ámbitos distintos que creo que eso está medio oculto si es que uno efectivamente no lo logra transmitir, por ejemplo, en un tipo de reunión de esa naturaleza. Yo tomo la idea, me parece fantástico, pero creo que justamente nosotros lo que hacemos hoy en día, la manera alternativa, es que dentro del seminario tenemos a una persona que se dedica de manera exclusiva a vincular la tarea del seminarista, que le llamamos así nosotros, con el pastor o el encargado de la iglesia, y vamos chequeando de manera periódica qué es lo que está haciendo ese estudiante, es decir, cómo es su práctica ministerial, qué es lo que está haciendo. Y obviamente nosotros no somos como seminarios quienes pauteamos a las iglesias para decirle esto y esto es lo que tienen que hacer sus estudiantes. No, nosotros partimos de la base que es la iglesia la que tiene que decirnos, mira, nosotros vamos a ubicar a nuestros estudiantes en esta tarea, en esta tarea. Nosotros una vez que tenemos eso decimos, ok, ahora ayúdenos a evaluarlo. ¿Ya? Entonces ese acercamiento hacemos, pero obviamente todas estas otras alternativas ayudarían también mucho en esa dirección. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¡Wow! Increíble. Pasamos muy largo, muy rápido, pero esto es Minuto 30, un programa que persigue dialogar en torno a tareas como esta, como el Ministerio Pastoral, que vamos a estar hablando con el pastor Iván Tovar durante algunos capítulos de nuestro tiempo. Pero Iván, para terminar este capítulo, ¿cuánto tiempo es para que el pastor o el estudiante vaya a la iglesia y diga, ok, yo ya terminé, ahora mi iglesia me tiene que respaldar? ¿Hay algún periodo de tiempo? Tenemos solo un minuto. Yo creo que eso es resulta de cada iglesia en lo particular. Ya. Nosotros quisiéramos que fuera el menor tiempo posible, básicamente porque creemos de que es importante que los estudiantes encuentren su espacio ministerial, pero además aprovechemos la juventud. Creo que eso es muy fundamental hoy en día y es parte de la actualización. Un estudiante quizás con poca experiencia de vida, por decirlo así, pero tiene una experiencia que aportar y creo que sería muy importante que ese tiempo lo acortáramos lo máximo posible. Perfecto. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa ya. Les agradecemos la instancia que ustedes nos permiten dialogar sobre estos asuntos relacionados con el Ministerio Pastoral. Vamos a estar hablando con el rector del Seminario Teológico Bautista de Santiago sobre el llamado pastoral, sobre los pastores, sobre la capacitación, sobre la preparación de estos que serán los líderes de la iglesia en un tiempo distinto al de hace 20 años, 10 años, 5 años. Incluso yo diría más, Chile cambió del año 2018, ¿no? Así que nos vamos y les esperamos en el próximo capítulo de Minuto 30. Dios les bendiga. Gracias, Iván. Gracias por la invitación.